Teníamos una plataforma que era fácil de viralizar, que era fácil de editar, que era fácil de promover, y todo indicaba que TikTok iba a ganar esta pelea, ¿no? Claro. Había gente, o sea, yo me acuerdo que había gente que me decía, no, yo ya voy a cerrar Instagram, voy a cerrar Facebook y me voy a enfocar nada más a TikTok, ¿no? Porque ahí es donde... Y digo, tú y yo conocemos casos de personas que tienen un chinguísimo de seguidores en TikTok. Y bueno, hay mucha gente que además lo ha capitalizado de muy buena manera. Y entonces, ¿qué hizo Instagram? Pues empezó a copiar a TikTok, ¿no? Claro. Primero con el lanzamiento de los Reels. Y luego no solamente fue el lanzamiento de los Reels, sino que cambió por completo El formato de la imágenes. plataforma. Porque entonces, hoy en día, las fotos... No es que ya no sean relevantes, pero son mucho menos relevantes en Instagram que lo que puedes ser de relevante un video. O sea, se copiaron completamente ese esquema y lo que intentaron fue hacer lo mismo. O sea, le empezaron a poner el mismo estilo de filtros, o intentaron, ¿no? O este asunto donde tenías una pista y sobre esa pista podías reutilizar el audio 1 o 1000 veces para poder hacer estos contenidos, que básicamente era la copia, Claro. ¿no? Se sentía como que Instagram estaba un poco desesperado porque estaba perdiendo la pelea. Y que también cambiaron los formatos, el tamaño de los formatos. Ya subir 1080 por 1080 no te va a servir, ¿sabes? El 1080 por 1080 es el formato cuadrado de fotografía que era característico de Instagram, ¿no? Y que ya ahorita... Ya no se usa. Ajá, Bueno, y muy poco. Muy poco, o sea, no te sirve de nada, ¿no? O sea, te sirve más el 1080 por 1000, el vertical. El vertical 1080 por y el 1050. vertical de video, ¿no? Claro. Y que eso también cambió mucho la jugada, o sea, nadie grababa antes videos en vertical. O sea, estaba muy resumido, ¿no? Tú te ibas a un viaje a, no sé, estás en Europa y no sé qué. Y estás con tu celular así. Y toda la gente con el celular horizontal, ¿no? Y ya nadie lo hace así. Y ahora todo el mundo graba en formato vertical y es una pesadilla. O sea, yo, una pesadilla reutilizarlo. Yo veo, ¿no? yo veo videos de viajes que yo hago y veo ese formato y digo, carajo, está súper limitado el video a esta parte porque lo quise grabar vertical porque sabía que lo iba a usar. Y si lo grabo horizontal, pues no me va a servir en Instagram, no me va a servir en TikTok, ¿no? Y vas a terminar volviendo a cortarlo para solo agarrar un pedazo, ¿no? Sí. Pues entonces teníamos ese escenario. Parecía que Instagram perdía, parecía que TikTok era Juan Chingón, el triunfador, indiscutible. Que igual la pandemia jugó un papel muy importante ahí. O sea, puede ser posible... No sé, o sea, no me quiero arriesgar, pero puede ser posible que TikTok no hubiera tenido la relevancia que tuvo en ese momento. ¿Por qué? Porque la gente estaba desesperada en sus casas, estaban encerradas, no sabían qué hacer, estaban preocupadas y mucha gente se animó a brindar o sea, independientemente de sus objetivos, ¿no? Pero a brindar un espacio de entretenimiento de personas normales para gente normal que es la que en realidad consume ese contenido. Y eso ayudó a que la gente se animara a publicar y eso también ayudó a que TikTok avanzara, porque TikTok no sería nada sin que la gente publicara, sin que la gente creara contenido. En cambio, Instagram se sostuvo mucho tiempo sin necesidad de que tanta gente fuera relevante, sino con 5, 6, 7 que funcionaran en cada país, ya con eso jalaba la red. En cambio, en TikTok, pues la gente se animó a, oye, yo también puedo hacer este tipo de gracias, yo también... Y con el incentivo también económico, ayudó demasiado, ¿no? Fíjate que sí, o sea, yo te digo, como que llegó en el momento preciso y se encontró entonces a ese público cautivo dispuesto a consumir horas de contenido porque no había nada más que hacer y gente que a lo mejor no se hubiera convertido nunca en creador de contenido y que lo empezó a hacer, pues... un poco por el encierro y un poco por la facilidad que encontró, ¿no? Porque TikTok innovó en ciertas cosas, pero no es original su formato. O sea, Vine estaba antes de ellos. Sí, claro. Y funcionaban casi muy parecido a lo que funcionaba. Correcto. Funcionó al inicio TikTok, ¿no? Sí. De hecho, no había mucha diferencia entre uno y otro en popularidad y en todo, ¿no? Uh-huh. Ahora, luego... También hay un impacto muy importante que trajo TikTok que tiene que ver directamente con la forma en la que la gente que estamos tratando de hacer contenido para vender o para posicionar una marca comercial o personal, abordamos las redes sociales. Porque si tú te fijas
esta nueva tendencia que va mucho más enfocado hacia la marca personal y hacia campañas publicitarias donde no necesariamente, no sé, una campaña de Ford ya no es como era antes, donde veías únicamente tomas, no sé, de una carretera y el desierto y el auto perfecto con música de fondo y una modelo, que eso es lo que había antes y eso es lo que se veía en Instagram y se veía en Facebook. Y a raíz de TikTok empezaron a abrirse puertas a otro tipo de contenido mucho más orgánico, más natural. O que parece orgánico, que parece auténtico, que parece más natural y que parece que lo hace gente como tú o como yo, ¿no? Yeah. Y hoy en día tú ves las campañas de estas marcas millonarias que siguen haciendo estas superproducciones para ciertos medios, pero que en TikTok, pues no sé, de repente le pagan a un influencer o a un creador de contenido para que haga contenido UGC. O hacen ellos mismos campañas con actores, pero con este formato de el teléfono en la mano, de no tener una producción detrás. Y eso ya permeó a muchas marcas que no están solamente en TikTok, sino ya empiezas a ver eso en Instagram, en YouTube y en otro tipo de plataformas. O sea, también cambió la forma en la que se hacen las campañas de marketing, ¿no? Claro. Y se consumen. Es que TikTok entendió lo que necesitaba la gente. O sea, la gente está cambiando su forma de consumir y TikTok lo percibió y lo entendió y lo hizo. Instagram ha estado batallando con eso y por eso, o sea, el no permitirle que los usuarios lleguen a más personas, el limitar, porque siguen limitando, eso es una realidad. Sigue habiendo un límite donde la gente sigue publicando, sigue haciendo un esfuerzo. Hay mucha gente que hace doble contenido para Instagram y contenido para TikTok, tratando de que esta sea como la fórmula que jale, y se dan cuenta que no, porque no están siendo flexibles entre, no sé, yo lo percibo así. Cuando pagas campañas publicitarias, tienes atención. Si no lo haces, la pierdes. Ajá. Yo lo percibo así, no sé cómo lo veas tú. No, sí, digo, definitivamente, depende mucho de cuál es, de qué objetivo estás persiguiendo y qué es lo que estás vendiendo, ¿no? O sea, qué es lo que estás promoviendo, porque, o sea, en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, es igual. Hay mercados que están súper competidos y hay mercados y hay cierto tipo de contenido del cual existe una sobreoferta tan grande que ya el alcance orgánico es muy difícil de alcanzar porque tampoco hay tanta gente que está en busca de esto que antes le llamábamos contenido de valor, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no puede ser solamente contenido de valor. O sea, ya tiene que ser, sí, contenido valioso. Muy balanceado. Pero tiene que ser además entretenido. O sea, ya no es... El otro día en mi newsletter yo escribía acerca de eso. Ya no es solamente... quiero esto, pero lo quiero además de esta forma. O sea, quiero que lo hagas entretenido en términos de visualmente que sea entretenido, que sea ágil, que tenga muchos cambios, que tenga muchos estímulos visuales, auditivos y demás para poder tener un poquito de relevancia orgánica, ¿no? Ahora, eso ha sido un poco como en las dos plataformas, pero mi punto entonces es, si estábamos en esta luna de miel con TikTok, donde todo mundo crecía mucho más rápido que en Instagram, donde la plataforma era más amigable, donde ganabas un chingo de seguidores, donde todo era mejor.